Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje al corazón de una de las civilizaciones más enigmáticas y majestuosas de la historia, la antigua Egipto. Desde las imponentes pirámides que dominan el paisaje desértico hasta las momias cuidadosamente preservadas en sus tumbas, el antiguo Egipto ha cautivado la imaginación de personas de todas las épocas. Pero, ¿qué secretos y misterios encierra esta civilización que floreció hace más de 4000 años? La historia de Egipto está repleta de logros impresionantes, como sus avanzadas técnicas de construcción y su intrincado sistema de creencias religiosas. Sin embargo, a pesar de los muchos descubrimientos realizados por arqueólogos y egiptólogos, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Hoy, exploraremos estos aspectos, desentrañando los misterios de las pirámides, el mundo de las momias, el poder de los faraones y otros enigmas que aún desafían a los expertos. Imagina por un momento que estás de pie frente a la Gran Pirámide de Giza, con su base cubriendo una extensión equivalente a más de 2 campos de fútbol. A medida que miras hacia arriba, te preguntas cómo los antiguos egipcios lograron construir una estructura tan monumental sin las herramientas modernas que tenemos hoy. O tal vez has visto imágenes de momias envueltas en lino, con máscaras doradas y amuletos ocultos. ¿Qué historias y secretos podrían contar estos cuerpos preservados a lo largo de milenios? En el antiguo Egipto, la vida y la muerte estaban intrínsecamente vinculadas, y cada aspecto de su cultura, desde la arquitectura monumental hasta los rituales funerarios, estaba destinado a garantizar la inmortalidad. Hoy vamos a descubrir cómo estas antiguas creencias y prácticas siguen siendo relevantes y fascinantes en el mundo moderno. En este vídeo, desentrañaremos los secretos de la antigua Egipto mediante un recorrido detallado por sus maravillas más destacadas. Empezaremos por examinar la asombrosa ingeniería detrás de las pirámides, pasando luego al misterio de las momias y los secretos ocultos en sus tumbas. También exploraremos la vida de los faraones, las complejas creencias religiosas y los enigmáticos misterios que aún desafían a los investigadores. Prepárate para un viaje en el tiempo que te llevará a través de uno de los periodos más emocionantes de la historia. Las pirámides de Egipto son sin duda uno de los logros arquitectónicos más grandiosos de la historia. Estas estructuras no solo servían como tumbas para los faraones, sino que también eran manifestaciones de su poder divino y su deseo de alcanzar la inmortalidad. La Gran Pirámide de Giza, construida para el faraón Keops, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo y sigue siendo un testimonio impresionante de la habilidad y la perseverancia de los antiguos egipcios. Para entender cómo se construyeron estas majestuosas estructuras, es esencial examinar los métodos y técnicas utilizadas por los egipcios. La teoría más aceptada es que se emplearon rampas para transportar los enormes bloques de piedra desde las canteras hasta el sitio de construcción. Sin embargo, recientes investigaciones sugieren que las rampas podrían haber sido internas, enrolladas en espiral alrededor de la pirámide, o incluso que se usaron técnicas más sofisticadas como poleas y contrapesos. La pirámide de Keops, con sus aproximadamente 146 metros de altura original y una base de 230 metros de lado, es un ejemplo sobresaliente de la precisión matemática y la ingeniería avanzada de los egipcios. Analizaremos cómo se alineó con precisión con los puntos cardinales y cómo los egipcios lograron tal perfección sin la ayuda de herramientas de nivel moderno. Además, exploraremos otras pirámides notables como la pirámide escalonada de Souse, construida por el arquitecto Imhotep. Esta pirámide representa el primer gran avance en la arquitectura piramidal, marcando el comienzo de la evolución de las pirámides egipcias. Imhotep no solo diseñó la pirámide escalonada, sino que también introdujo innovaciones en la construcción que influirían en el diseño de pirámides posteriores. Las momias son uno de los elementos más enigmáticos y conocidos de la cultura egipcia. La preservación de los cuerpos para la vida después de la muerte es una de las prácticas más distintivas de la antigua religión egipcia.
cada aspecto del proceso de momificación, desde la extracción de órganos hasta el uso de resinas y vendas, estaba impregnado de significados religiosos y culturales. El proceso de momificación era complejo y minucioso, diseñado para asegurar la preservación del cuerpo para la vida después de la muerte. Primero, los embalsamadores extraían los órganos internos, que eran tratados y colocados en frascos canopos. El cuerpo era luego deshidratado con natrón, una mezcla de sales naturales que prevenía la descomposición. Finalmente, el cuerpo se envolvía en lino y se colocaba en un sarcófago decorado con textos sagrados y amuletos protectores. Entre los hallazgos más destacados en el campo de la momificación se encuentra la momia de Tutankamón, descubierta en 1922 por Howard Carter. La tumba del joven faraón contenía una impresionante colección de tesoros y objetos funerarios, así como una momia que reveló detalles importantes sobre las técnicas de embalsamamiento utilizadas en la época. Estudiaremos cómo el descubrimiento de esta tumba ayudó a iluminar aspectos de las prácticas funerarias egipcias y cómo ha influido en la investigación moderna. Además, discutiremos las momias de la clase alta y la nobleza, comparándolas con las de los egipcios comunes. La calidad de la momificación variaba según el estatus social, y la elaboración de las técnicas y los materiales empleados reflejaba la importancia del individuo en la sociedad. ¿Qué aspecto de la momificación te resulta más fascinante? ¿Hay algún descubrimiento reciente relacionado con las momias que te haya sorprendido? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión y explorar más a fondo cualquier tema que te interese sobre el mundo de las momias. Los faraones no eran simplemente gobernantes terrenales, eran considerados dioses vivientes, intermediarios entre los dioses y el pueblo. Su poder y autoridad se reflejaban en sus monumentos, sus conquistas militares y sus prácticas religiosas. Analizaremos la vida y los logros de algunos de los faraones más influyentes. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, tuvo uno de los reinados más largos y exitosos de la historia egipcia. Su construcción de templos, como el de Abu Simbel, y sus campañas militares en el Levante consolidaron su legado como uno de los grandes faraones. Por otro lado, Cleopatra VII es quizás el faraón más conocido en la cultura moderna debido a su dramática vida y su papel en la política romana. Su alianza con Julio César y Marco Antonio, así como su trágico final, han sido objeto de numerosas interpretaciones en la literatura y el cine. Los faraones eran vistos como dioses en la tierra, por lo tanto, sus acciones y decisiones tenían un impacto trascendental en el destino del país. Examinaremos cómo las creencias religiosas y las tradiciones influenciaron sus políticas y decisiones, así como los rituales asociados con su ascenso y caída. La religión egipcia era rica y compleja, con un panteón de dioses y diosas que influían en todos los aspectos de la vida y la muerte. Estos dioses eran representados de diversas maneras y desempeñaban papeles cruciales en los rituales y las creencias de la sociedad egipcia. Exploraremos algunos de los dioses más prominentes del antiguo Egipto, como Ra, el dios del sol, y Osiris, el dios de la vida después de la muerte. Ra era considerado el creador del universo y el gobernante del cielo, mientras que Osiris estaba asociado con la resurrección y el juicio de los muertos. Cada uno de estos dioses tenía un papel específico en la vida diaria y en los rituales funerarios. También examinaremos los mitos y leyendas asociados con estos dioses, como la historia de Osiris y su resurrección a través del sacrificio de su esposa, Isis. Estos mitos no solo eran narrativas religiosas, sino que también ofrecían lecciones morales y explicaciones sobre el orden del mundo. Los templos dedicados a estos dioses eran centros de vida religiosa y cultural, y los sacerdotes desempeñaban un papel vital en la realización de rituales y ofrendas. Analizaremos cómo estos templos estaban organizados y cómo los sacerdotes interactuaban con el pueblo para mantener el favor de los dioses. La escritura en el antiguo Egipto no solo era una herramienta administrativa,
sino también una forma de preservar la historia y las creencias religiosas. Los textos y jeroglíficos egipcios proporcionan una visión única de la vida cotidiana, la política y la religión de esta antigua civilización. Los diferentes tipos de escritura utilizados en el antiguo Egipto, incluidos los jeroglíficos hieráticos y los demóticos. Los jeroglíficos, con sus elaborados símbolos pictográficos, se usaban principalmente en monumentos y textos religiosos. Los textos jeroglíficos hieráticos y demóticos eran más comunes en documentos administrativos y cotidianos. Uno de los textos más famosos es el Libro de los Muertos, una colección de hechizos y oraciones destinadas a guiar a los muertos en su viaje al más allá. Este texto proporcionaba instrucciones sobre cómo navegar por el inframundo y superar los peligros en el camino hacia la inmortalidad. También el Papiro de Ani, uno de los ejemplos más completos del Libro de los Muertos, y como sus textos y diagramas ofrecen una visión de las creencias funerarias y los rituales egipcios. La interpretación de estos textos ha sido fundamental para comprender la cultura y la religión egipcias. La civilización egipcia fue una de las primeras en desarrollar avances significativos en ciencia y tecnología. Sus conocimientos en matemáticas, astronomía y medicina eran notoriamente avanzados para su época y tuvieron un impacto duradero en la historia de la humanidad. Los logros de los egipcios en matemáticas, como el desarrollo de un sistema numérico basado en unidades, decenas y centenas, y como esto les permitió realizar cálculos complejos necesarios para la construcción de las pirámides y otros proyectos monumentales. Los antiguos egipcios también eran expertos en geometría, lo que les permitió diseñar y construir estructuras con una precisión asombrosa. En astronomía, los egipcios estudiaron los movimientos de los cuerpos celestes y desarrollaron un calendario basado en el ciclo lunar y el ciclo solar. Su comprensión de los ciclos estacionales les permitió planificar las cosechas y las inundaciones del Nilo, vitales para su economía agrícola. En medicina, los egipcios tenían un conocimiento avanzado de anatomía y prácticas médicas. Utilizaban una variedad de remedios herbales y técnicas quirúrgicas para tratar enfermedades y lesiones. Algunos de los textos médicos más antiguos, como el Papiro Ibers, contienen una amplia gama de conocimientos médicos y tratamientos. ¿Qué avances científicos o tecnológicos del antiguo Egipto te parecen más sorprendentes? ¿Hay alguna área específica en la que te gustaría saber más? Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a la conversación sobre la ciencia y la tecnología de la antigua civilización egipcia. El arte y la arquitectura del antiguo Egipto reflejan la grandeza y el poder de esta civilización. Desde las imponentes pirámides hasta los detallados relieves en los templos, el arte egipcio estaba profundamente entrelazado con sus creencias religiosas y políticas. El estilo distintivo del arte egipcio, caracterizado por su rigidez y formalidad, así como por el uso de colores vivos y detalles intrincados. Los artistas egipcios seguían reglas estrictas sobre cómo representar a las figuras humanas y divinas, con la intención de garantizar que los retratos fueran reconocibles y efectivos en el mundo espiritual. Los templos egipcios, como el templo de Karnak y el templo de Luxor, y como sus vastas salas y columnas decoradas reflejaban la devoción religiosa y la riqueza del faraón. Estos templos no solo servían como centros de culto, sino también como monumentos a la gloria del faraón. El arte funerario también jugaba un papel crucial en la cultura egipcia. Las tumbas estaban decoradas con escenas de la vida cotidiana y textos que ayudaban al difunto en su viaje al más allá. Veremos ejemplos de tumbas y sarcófagos decorados, como los encontrados en la tumba de Tutankamón, y cómo estos artefactos proporcionan información sobre las prácticas funerarias y las creencias. El antiguo Egipto no solo ha dejado una huella duradera en la historia, sino que también ha influido en la cultura moderna de manera significativa. Desde el arte y la arquitectura hasta la literatura y el cine, la fascinación por Egipto continúa viva en el presente.
El antiguo Egipto ha sido representado en la cultura popular. Las películas como Los 10 Mandamientos y La momia han capturado la imaginación del público, pero también han presentado una visión estilizada y a veces inexacta de la vida en el antiguo Egipto. Veremos cómo estas representaciones han contribuido a la fascinación continua por esta civilización. La influencia del antiguo Egipto también se extiende a la moda y el diseño. Las formas y símbolos egipcios han sido utilizados en joyería, ropa y decoración, reflejando un interés en los estilos y estéticas de esta antigua civilización. Además, el antiguo Egipto ha inspirado a artistas y escritores a lo largo de los siglos, desde los románticos del siglo XIX hasta los autores contemporáneos. Analizaremos cómo estas influencias han dado forma a la percepción moderna del Egipto antiguo y cómo continúan inspirando la creatividad en la actualidad. Hoy hemos recorrido un fascinante viaje a través de la historia del antiguo Egipto, explorando sus maravillas arquitectónicas, sus prácticas funerarias, los faraones que gobernaron y las deidades que adoraron. Cada aspecto de esta civilización, desde las pirámides monumentales hasta los textos sagrados, nos ofrece una ventana a un mundo antiguo que sigue siendo asombrosamente relevante. El antiguo Egipto nos ha dejado un legado de conocimiento, misterio y belleza que continúa cautivando a la gente hoy en día. Su influencia se siente en muchos aspectos de nuestra vida moderna, desde el arte hasta la tecnología, y su historia sigue siendo un área rica para la investigación y la exploración. Si has disfrutado de este viaje a través de la antigua Egipto, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo más sobre la historia y la cultura de civilizaciones antiguas. También, no olvides dejar tus comentarios sobre lo que más te ha interesado o sorprendido en este vídeo. Nos encantaría conocer tu opinión y saber qué otros temas te gustaría que exploremos en el futuro. Comparte este vídeo con amigos que también estén interesados en la historia antigua y ayuda a nuestra comunidad a crecer. Hasta la próxima.